La sociología del dinero tiene como yo la entiendo, tiene como objetivo el análisis de la realidad social del dinero en las sociedades contemporáneas y fundamentalmente tratar de comprender cuestiones muy tradicionales, muy claves de la sociología, como las desigualdades, las jerarquías, las relaciones de estatus, las relaciones de poder, las relaciones de solidaridad, de cooperación, etcétera, a través de la manera en la cual el dinero produce esas relaciones. La hipótesis sociológica que a mí más me interesa explorar es decir que hay una producción monetaria de las jerarquías, de las desigualdades, de las relaciones de estatus, de las relaciones de amistad, de las relaciones de cooperación, de las relaciones de conflicto, y que si dejamos de lado el lugar del dinero en la producción de esas relaciones, nos perdemos mucho la posibilidad de entender cómo esas relaciones se realizan, se mantienen y también se diluyen. Mira, un poco la historia que tenemos armada, la historia oficial que nos armamos los sociólogos y las sociólogas del dinero es la siguiente, la hago muy esquemáticamente. Lo primero que decimos es la sociología clásica, Marx, Durkheim, Weber, Simmel, Marcel Mauss, para quienes nos sentimos atraídos por cierta sociología, antropología francesa, han sido todos autores que han trabajado sobre el dinero. Y no lo han hecho como un objeto específico o separado de otros objetos, sino como grandes objetos centrales de la sociedad contemporánea. Luego, el periodo siguiente, que es lo que en esta historia estilizada de la historia de la sociología del dinero está dando a llamar, como algunos lo llaman como el periodo parsoniano, es el marcado por el que vos mencionaste recién. Parsons diciéndole a Smeltzer, los economistas se encargan del dinero, los sociólogos se encargan de la sociedad, los economistas se encargan del valor, los sociólogos se encargan de los valores. Esa división del trabajo intelectual entre sociología y economía, que coloca el dinero por fuera del campo de la exploración sociológica, se rompe en los años 70. Hay varios motivos que puedo enumerar, dos o tres para dar una idea. Uno es que es interesante en términos de historia intelectual, es la sociología del dinero reemerge en las instituciones, en los laboratorios más importantes de las grandes universidades de Estados Unidos, como una especie de reacción al poderío creciente de sus colegas economistas. A medida que de los años 70 para adelante el campo de la economía se convierte en un campo intelectual cada vez más poderoso, la reacción desde la sociología es avanzar sobre ese terreno. Esto es como un primer dato. El segundo proceso tiene que ver con también un movimiento interno dentro de la economía que es el dado por Becker, que es el imperialismo económico, ¿no? La idea de una economía que avanza en términos intelectuales, en términos de la construcción de objetos, sobre una multiplicidad de esferas. Y esto es un poco la agenda de Becker en términos de analizar la familia y analizar otras instituciones sociales. Y la sociología ahí reacciona frente a la sociología, frente a una economía con pretensiones imperialistas, ya no como en la primera dimensión, en términos político-institucionales, sino en términos netamente intelectuales o académicos. Obviamente hay un vínculo. Y estos dos procesos se ubican más al interior de las instituciones. Hacia afuera de las instituciones podemos mencionar
que se dan procesos que algunos autores llaman de pluralidad monetaria. Esto significa que las dinámicas monetarias empiezan a ser observadas y analizadas de múltiples formas y asumiendo diferentes formas, diferentes dinámicas, diferentes relaciones institucionales, y esa idea de pluralidad monetaria, es decir, pensar el dinero no solo como el dinero oficial, el dinero reconocido estatalmente, sino el dinero pensado desde las monedas locales creadas por la economía solidaria, el dinero pensado a través de la manera en la cual, por ejemplo, como investiga algún colega nuestro, el pago de cigarrillos dentro de las cárceles como un medio de intercambio, mismo la creación o expansión de monedas digitales, digo, no lo que hoy entendemos como monedas digitales, sino la digitalización monetaria es un proceso de largo alcance que comienza mucho antes que con los blockchains, ¿no? Todo ese dinamismo monetario desborda la idea que las monedas son y funcionan en la vida social exclusivamente en los términos que la ciencia económica define el lugar y el modo de funcionamiento de las monedas. Y este movimiento habilita una mirada específicamente sociológica sobre el dinero. Bueno, gracias por la pregunta. Yo diría, mis dos grandes ejes por ahora de investigación, que fueron, si querés, dos que se resuelven en publicaciones, una asociadas a los usos y significados del dinero en el mundo popular, y el otro eje en torno a la historia social y cultural del dólar en la sociedad argentina. Esos dos ejes creo que tienen alguna vinculación específica y una vinculación específica con lo que podemos llamar problemáticas de una raigambre latinoamericana. El primer eje, y que a partir de la sociología del dinero intento mirarlos de otra manera, no descubrir nada, digamos, no me voy a colocar en ese lugar, sino por lo menos tratar de ver esos objetos de otra manera. La primera línea tiene que ver con colocar un objeto ausente en la tradición de las ciencias sociales latinoamericanas en torno al mundo popular, digo, para decirlo muy ampliamente, pero también sobre el mundo de la pobreza, sobre la relación entre los sectores más postergados de la sociedad y las instituciones estatales y también las instituciones no estatales, ya sea del mercado como de organización social, de organización civil o incluso con los partidos políticos, es colocar al dinero analizando todo ese tipo de relaciones. Entender el lugar del dinero en la relación de los pobres con el Estado, en la relación de los pobres con la política, en la relación de los pobres con el mundo religioso, con el mundo de la caridad, y también con ese gran universo de interés de la sociología en general y la sociología latinoamericana en particular, que es el mundo de la familia, ¿no? Y entender dinámicas de reproducción, de ampliación de la desigualdad. Y ese tópico clave de la sociología en general y particularmente de la sociología latinoamericana, que es la organización social de las familias, y entender qué lugar ocupa el dinero en esa organización social, en las relaciones de género, en las relaciones intergeneracional. Ahí hay todo un eje y que por lo menos puedo, en relación a lo que estoy haciendo ahora, digo, para cerrar este eje, que estoy trabajando sobre las relaciones entre dinámicas de desigualdad y dinámicas de endeudamiento, miradas de una sociología del dinero. Digo, ahí también como la sociología del dinero empujando una agenda sobre un tópico clásico, tradicional, las desigualdades, pero poniendo
en el eje una mirada sobre los endeudamientos, tanto desde una lógica o una mirada macro, ¿no? Macro social, también como una mirada micro. Y el segundo eje, que es el de la historia social y cultural del dólar en la Argentina, que fue un libro que escribí con mi colega Mariana Lucy, ahí el eje está puesto a entender, por un lado, dinámica, algo muy propio de la Argentina, pero no solo de la Argentina, que son las crisis periódicas, económicas, sociales y políticas, en el largo plazo, porque la investigación toma casi todo el siglo XX, las primeras décadas del siglo XXI, entender qué lugar ocupa, qué lugar ocupó la moneda norteamericana en esos procesos. La singular manera en la cual la sociedad argentina adoptó la moneda norteamericana como moneda de ahorro, como moneda de intercambio, como moneda también de lo que llamamos nosotros de interpretación, de artefacto de interpretación de las dinámicas sociales y políticas, cuál ha sido su rol para alimentar de manera periódica crisis de diferente naturaleza, no solo económicas, sino también sociales y políticas.